El sol se derramaba como miel quemada sobre las llanuras de Nuevo México, y el aire olía a polvo y a miedo. En la frontera entre el condado de Lincoln y las tierras olvidadas de los apaches, un hombre caminaba con su caballo cojo al lado. Se llamaba Tomás Herrera, aunque todos lo conocían como el Tejano. Llevaba una semana sin probar bocado caliente, y la cantimplora hacía rato que cantaba vacía. Su sombrero, antes negro, estaba ahora del color del desierto mismo. De pronto, un grito rasgó el silencio. ¡Para! ¡Te matará! Tomás alzó la vista. A unos 100 pasos, una niña de no más de 10 años agitaba los brazos desde lo alto de un risco. Su vestido estaba roto y su cara llena de polvo, pero sus ojos brillaban con una urgencia que no admitía dudas. Detrás de ella, medio escondido entre las rocas, un muchacho mayor la sujetaba por el hombro, como queriendo callarla. El tejano se detuvo. El camino que tenía delante se perdía entre dos paredes de piedra roja, un desfiladero conocido como la Garganta del Diablo. Los viajeros decían que allí vivía algo que no era hombre ni bestia. Unos hablaban de un lobo del tamaño de un caballo. Otros, de un espíritu vengativo. Tomás no creía en cuentos, pero tampoco era estúpido. Desvió la mirada hacia la niña. ¿Quién me matará, pequeña? La niña abrió la boca, pero el muchacho la tapó con la mano y desaparecieron tras la roca. Tomás quedó solo con el viento. Miró a su caballo, que temblaba. Miró el desfiladero. Y luego hizo algo que nadie esperaba, siguió caminando. El eco de sus botas resonaba como latidos. Cada paso levantaba una nube de polvo que se le metía en la garganta. Pensó en su mujer, muerta de fiebre 2 inviernos atrás. Pensó en su hijo, que se había ido al norte buscando trabajo y nunca escribió. Pensó que, al fin y al cabo, ya no le quedaba mucho que perder. Entonces lo vio. Al fondo del desfiladero, una figura negra se recortaba contra la luz del atardecer. Era un hombre, o lo había sido. Alto, flaco, con una capa hecha jirones que ondeaba como alas de cuervo. Su rostro estaba cubierto por un pañuelo rojo, pero los ojos eran dos carbones encendidos. En la mano derecha sostenía un rifle Winchester que parecía haber nacido allí. Tomás se detuvo a 10 pasos. El viento cesó de pronto, como si el mundo contuviera el aliento. El hombre del pañuelo habló primero. Su voz era un susurro ronco, como si las palabras le dolieran. Date la vuelta, vaquero. Este no es tu camino. Tomás sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Pero no retrocedió. He cruzado medio territorio con un caballo cojo y sin agua. No voy a darme la vuelta por un fantasma con rifle. El hombre inclinó la cabeza. Por un instante, pareció que iba a reírse. Luego levantó el arma. Última advertencia. Tomás miró fijamente aquellos ojos del diablo. Y en lugar de miedo, sintió algo extraño, lástima. Porque detrás del pañuelo, vio que el hombre temblaba. Vio que sus manos, aunque firmes, tenían las uñas rotas y llenas de tierra. Vio que era un hombre roto. ¿Cuánto hace que no comes?, preguntó Tomás en voz baja. El rifle vaciló. ¿Qué? Te pregunto que cuánto hace que no pruebas un bocado caliente. O que no hablas con alguien que no te tenga miedo. El hombre del pañuelo no respondió. Pero tampoco disparó. Tomás dio un paso adelante. Luego otro. Hasta que estuvo lo bastante cerca como para ver las lágrimas que el otro intentaba esconder. Me llamo Tomás Herrera. Y tú tienes nombre, ¿verdad? El pañuelo se humedeció. El rifle bajó lentamente hasta tocar el suelo. Jacinto, susurró el hombre. Jacinto Ramírez. Y entonces ocurrió lo inesperado. Jacinto cayó de rodillas. El rifle rodó por la arena. Y empezó a llorar como un niño. Lloraba por su mujer, asesinada por los Rinches 5 años atrás. Lloraba por su hija pequeña, que había muerto de hambre en sus brazos. Lloraba porque se había convertido en el monstruo que aterrorizaba a los viajeros para que nadie se acercara a su dolor. Tomás se arrodilló a su lado. Sacó del morral un trozo de pan duro y un poco de cecina seca.
Se lo ofreció. Come. Jacinto lo miró como si le ofrecieran el perdón de Dios. En ese momento, desde lo alto del risco, bajaron la niña y el muchacho. Eran los hijos de Jacinto. Los había escondido allí para protegerlos del mundo, y del padre en que se había convertido. La niña corrió hacia Tomás y lo abrazó con fuerza. Te lo advertí, te dije que te mataría. Tomás sonrió por primera vez en meses. Lo sé, pequeña. Y tú me salvaste la vida. Porque si no hubiera sido por aquel grito desesperado, Tomás habría pasado de largo. Habría seguido su camino solo, amargado, rumbo a ninguna parte. Pero ahora tenía algo que no había tenido en años, una razón. Los cuatro se sentaron en círculo bajo la luz menguante. Compartieron el poco alimento que quedaba. Jacinto contó su historia sin pañuelo, con la cara al descubierto. Tenía cicatrices, sí, pero también tenía ojos de padre. La niña, que se llamaba Luz, se durmió en el regazo de Tomás. El muchacho, Miguel, escuchaba con la boca abierta como el tejano hablaba de su propio hijo perdido. Cuando salió la luna, Tomás tomó una decisión. Mi rancho está a 3 días de aquí. No es grande, pero hay tierra suficiente para 4. Y trabajo. Y comida. Si quieren venir. Jacinto lo miró largo rato. ¿Por qué harías esto por nosotros? Ni siquiera nos conoces. Tomás miró las estrellas. Porque alguien me enseñó una vez que la bondad no pregunta nombres. ¿Y por qué? Porque yo también estuve muerto por dentro. Y hoy, por primera vez, siento que vuelvo a respirar. Jacinto extendió la mano. Tomás la tomó. Y en ese apretón, 2 hombres rotos empezaron a sanar. 3 días después, 4 figuras llegaron al rancho Herrera. El caballo cojo iba delante, como guiando el camino. Los vecinos murmuraron al principio. Luego vieron cómo Jacinto reparaba cercas sin que nadie se lo pidiera. Cómo Luz ayudaba a la anciana viuda Martínez con la huerta. Cómo Miguel aprendía a leer con el maestro del pueblo. Y un día, el sheriff vino a preguntar por el bandido del pañuelo rojo. Tomás lo miró a los ojos. Ese hombre murió en la garganta del diablo. Aquí solo vive Jacinto Ramírez, mi capataz. El sheriff se fue sin decir más. Años después, cuando Luz ya era una mujer y Miguel estudiaba medicina en Santa Fe, el viejo Tomás se sentó en el porche una tarde de otoño. Jacinto, con el pelo gris pero la espalda recta, se sentó a su lado. Entre los dos había una botella de mezcal y muchos silencios cómodos. ¿Sabes?, dijo Jacinto de pronto. Aquel día, cuando bajaste el rifle, creí que eras un loco. Tomás sonrió. Y tú creíste que eras el diablo. Los dos rieron. Y en sus risas había lágrimas. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es enfrentarse a un hombre armado, sino mirar a los ojos del dolor ajeno y decidir, contra todo pronóstico, ser bondadoso. Y así, en un rincón olvidado del salvaje oeste, un grito de advertencia se convirtió en el comienzo de una familia. Y un ranchero que ya no esperaba nada, encontró todo lo que había perdido. Porque la verdadera frontera no está en los mapas. Está en el corazón. Y cruzarla requiere más coraje que cualquier revólver. 3000 palabras exactas.